el sueño de la inmortalidad y de ser inmensamente rico no ha variado en los últimos milenios. También lo perseguían una especie de antiguos hechiceros, mitad magos, mitad químicos, que eran los alquimistas. Trabajaban con objetos como estos, destilaban extraños mejunjes, elaboraban misteriosas pócimas también, y buscaban una especie de piedra, de enclave, de especie de objeto que fuera capaz de transformar el resto de metales en oro. No solo eso, también buscaban una especie de transformación del espíritu, transformación personal. Los libros de alquimia son sorprendentes, están llenos de secretos, de códigos que no podemos descifrar. Es curioso porque hablar de esto a nivel científico, farmacéutico, médico, parece que es hablar de herejía, de cosas demasiado oscuras. Estas mismas semanas, en Madrid, en una biblioteca de la Universidad Complutense, se está efectuando una interesante exposición. Una exposición que nos abre la puerta de ese mundo, del mundo de la alquimia. Durante siglos, quién sabe si aún hoy en día, existió una ciencia prodigiosa practicada en secreto por un reducido grupo de elegidos que ofrecía a sus adeptos la promesa de riquezas infinitas, vida eterna y el acceso a conocimientos que otorgaban un poder sin límite. Era la alquimia. La alquimia no es la antecesora de la química como tradicionalmente se entiende, porque no tiene nada que ver los principios de la alquimia con los principios de la posterior química. La alquimia podríamos decir que es la ciencia universal del conocimiento, la forma de conseguir el conocimiento absoluto. En eso se diferencia de la química, cuya finalidad es obtener y saber cuáles son los principios de la naturaleza, pero nada que ver con el conocimiento absoluto. La misma palabra, alquimia, parece tener una procedencia dudosa. Muchos afirman que la expresión legada por los árabes puede ser dividida en dos partes, el artículo al y el término kemia, que significa tierra o suelo negro. Según esta hipótesis, los musulmanes se referían a las oscuras tierras de Egipto, donde habrían aprendido los primeros secretos de la misteriosa ciencia. Dejando aparte su faceta misteriosa, la alquimia contribuyó de forma muy importante al progreso de la química de laboratorio. Aparatos como el alambique y técnicas como la destilación o el baño María fueron inventadas por los alquimistas, al mismo tiempo que descubrían sustancias hasta entonces ignoradas como el ácido sulfúrico, el agua regia, el ácido nítrico, el amoníaco. Pero la alquimia era ante todo una ciencia hermética alrededor de la cual se fue tejiendo un halo de misterio y secreto, originado en parte por las aspiraciones extrañas de algunos seguidores, así como por la forma simbólica y casi indescifrable de sus escritos, saturados de códigos destinados a confundir al profano. La alquimia se expresa sobre todo por un lenguaje simbólico que no puede contener en sí la verdad aparentemente, hay que esconderla detrás, la verdad de la alquimia, que era conseguir la piedra filosofal, y para ellos era un arte tan sagrado que no podía llegar a alguien, leer un libro o ver un simple grabado y poder hacer la piedra filosofal. Lo escondían bajo muchas alegorías simbólicas y sobre todo expresadas a través de grabados. Hay unos grabados impresionantes que explican todo el proceso de la gran obra en una página. No es fácil resumir en pocas palabras la labor de un alquimista. Se centraba especialmente en tres facetas distintas. Por una parte, la búsqueda de la piedra filosofal, en presencia de la cual todos los metales podían ser convertidos en oro. La piedra filosofal tradicionalmente se piensa, pues eso, que es una sustancia pétrea. No tiene nada que ver con eso. No está muy claro en qué consistía la piedra filosofal, porque son muy pocos los alquimistas que a través de sus textos nos lo indican. Sí parece que eran unos polvillos finos, porque también se le ha llamado como los polvos de proyección. ¿Por qué polvos de proyección? Porque proyectados, valga la redundancia, sobre cualquier tipo de metal, conseguía transmutarlo en oro. El oro, que era el metal puro por excelencia. Por eso se ha pensado tradicionalmente que lo que buscaban los alquimistas era la obtención de esa piedra filosofal capaz de transmutar cualquier tipo de metal en oro, y lo que buscaban era riqueza. No, esto era una prueba más. La prueba de que se había conseguido elaborar perfectamente esta transmutación, esta transformación a lo largo de la gran obra, y era el símbolo de que tú habías alcanzado el poder absoluto sobre la naturaleza.
También buscaban el llamado elixir de larga vida, imaginado como una sustancia capaz de evitar la corrupción de la materia. Y por último, la consecución de la gran obra, cuyo objetivo era elevar al propio alquimista a un estado superior de existencia, convertirlo en algo más que un mero ser humano. En los legajos de los alquimistas se cuenta que algunos de ellos, dotados de poderes extraordinarios, habitan de incógnito entre nosotros. Bueno, es difícil sacar hoy día a la alquimia de lo que es una vía muerta de la ciencia, pero sí que hay muchas reediciones, hay muchos textos de estos reeditados con técnicas nuevas, reproduciendo los grabados, que tienen una gran demanda y tienen una gran tirada editorial, incluso traducciones del latín al castellano, e incluso de vez en cuando sale algún libro más o menos decente de alguien que dice llamarse alquimista. Estoy seguro de que mucha gente se va a sorprender al ver a nuestro siguiente invitado, José María Íñigo. No necesita ninguna presentación, sería un sacrilegio presentarle a estas alturas, hablando de alquimia. ¿Qué hará Íñigo en un programa sobre alquimia? José María, bienvenido, muchísimas gracias, un placer. Encantado de estar aquí. Luego desciframos por qué estás tú aquí y qué pudiste ver con tus propios ojos que tiene que ver con la alquimia, ¿te parece? Me parece muy bien. También nos acompaña Mar Rey, ella es doctora en farmacia, autora de varios libros sobre alquimia, uno de ellos se titula así, Alquimia, absolutamente imprescindible. Nos ha enseñado desde el punto de vista científico a conocer algo más de esta especie de ciencia herética. ¿Herética todavía hoy, Mar? Sí, todavía sigue siendo herética porque así se considera, ¿no? La alquimia es un reducto del pasado, ya no tiene ninguna validez. Es cierto que en unas charlas sobre alquimia, yo lo cuento, a ver si Mar nos lo descifra y nos lo desvela, una especie de, vamos a decirlo así, porque nunca se supo si era o no era, de catedrático, dijo ser catedrático, se alzó diciendo que era incomprensible e inconcebible lo que estaba ocurriendo. ¿Qué estaba ocurriendo? Que varios conferenciantes habían admitido o habían dicho que en la Universidad Complutense, en farmacia, se estaban haciendo prácticas alquímicas. Este supuesto catedrático dijo que de inmediato les dijeran los nombres de esas personas que serían suspendidas y expulsadas. ¿Es cierto? ¿No es cierto? No pasó hace mucho tiempo, ¿no? Esa es la leyenda, ¿no?, que se cuenta. Yo pasé 14 años de mi vida en la Facultad de Farmacia y no he conseguido saber quién era ese catedrático, pero que hay instrumental necesario para hacer una transmutación, sí, de hecho hacer una transmutación alquímica es una cosa normal y corriente que hoy en día se puede hacer, ¿no? La ciencia sí lo ha demostrado. Si os parece, vamos a conocer la historia de un personaje absolutamente enigmático. Visitó España hace unos 30 años, exactamente en diciembre del 75. Reconoce cuando el equipo de Cuarto Milenio pudo ver estas imágenes del programa mítico Directísimo de la 1, pues nos quedamos sorprendidísimos, nos quedamos helados. Había una expectación tremenda en torno a esta figura un poco extraña de un hombre de pelo enlacado, mirada penetrante, que decía que era la reencarnación ni más ni menos que del conde Saint-Germain, una especie de ser inmortal. Y después, además, añadía que era capaz de eso, del gran sueño alquímico, transformar metales como el plomo en oro. Ahí lo teníamos, José María, tú bregando con este misterioso personaje que realmente lo hizo delante de expertos, la que montaste fue increíble. ¿Cuánta gente había allí? Porque hemos podido solo acceder a cierta parte de la información, pero había decenas de especialistas observando aquel proceso alquímico. En principio había todo el público que estaba en el plató, pero yo había invitado para que fueran testigos de lo que iba a pasar a varios químicos, varios joyeros y a un ilusionista, a Juan Tamariz, para que viera que ahí no había ni trampa ni cartón desde el punto de vista del ilusionismo en lo que iba a suceder. Pero esta es la segunda parte, porque la primera tuvo lugar en París, tiempo antes. Yo había leído la historia de este hombre, me pareció interesante como para traerlo a Televisión Española, y con uno de los colaboradores del programa, Jesús Torbado, el famoso escritor y periodista, nos fuimos a París a conocerle, cenamos con él en su casa, en la casa del conde de Saint-Germain. Nos enteramos allí, cuando él nos recibió y abrió la puerta, que estaba casado con la famosa cantante Dalida. Y cenamos con ellos y después de cenar pasamos a la cocina e hicimos pues prácticamente lo mismo. Previamente él ya me había avisado que yo trajera a la casa, a la cena, un poco de plomo, un pedazo de plomo, que comprara yo mismo y que firmara en ese trozo de plomo. Pasamos allí, me pidió él, yo hice todo, él no hizo nada. Me pidió que lo pusiera en un crisol, calentamos en la cocina el crisol y poco a poco aquello iba cambiando. Se hizo más pequeño el trozo de plomo, la verdad es esa,
y después aquello fue cambiando de color, cambiando de color, cambiando de color, y aquello aparentemente era oro. Cuando yo le pregunté cuál es la razón por la que se ha hecho más pequeño, me dijo que estaba relacionado con el peso atómico del plomo y del oro, y que en fin, una historia de esas. Bueno, me dijo, coge lo que ha salido de ahí, que parece oro, y llévalo a algún joyero de París y que te diga qué es lo que es. Casualmente yo tenía un primo de mi mujer en París que era joyero, se lo llevé, nada más a enseñarlo, dijo, eso es oro. Digo, no obstante, haz lo que haya que hacer, analízalo a ver si es oro. Y digo, hago lo que quieras, pero eso es oro, y efectivamente hizo las pruebas y aquello era oro. Pasamos al estudio 1 de Prado del Rey, en directo lo hicimos con esos testigos de excepción, hicimos prácticamente lo mismo y aquello era oro. ¿Qué dijeron los químicos? Que era imposible que fuera... Un gran revuelo, hay que reconocerlo. Entre unos y otros se decían, esto es imposible, pero es oro. Y decir, esto es imposible, pero ha pasado. Y los joyeros igual. Es más, hubo 2 joyeros que lo vieron, comprobaron y se marcharon cabreados porque dijeron, esto es imposible. Y se fueron, sin más. Pero allí pasó. Un revuelo no tan grande como el de Uri Geller, hay que reconocerlo, porque eso eclipsó cualquier otro posible invitado a lo largo de toda la historia de la televisión. Creo que cuando hacen resúmenes de toda la historia, la imagen arquetípica con la que todo el mundo se ha quedado es Uri Geller y José María Íñigo. Un día lo recordamos. Pero Mar, por cierto, esto de transformar el plomo en oro, según tengo entendido, por haberlo leído en tus libros, es casi como una carta de presentación. Es casi como decir, yo soy alquimista de verdad y solo los auténticos alquimistas, siempre según, vamos a decirlo, la ortodoxia de esta ciencia, por llamarlo así, pues indica que es así, que es como decir, ahí están mis credenciales. A lo largo de la gran obra lo que va haciendo el alquimista es elaborar el llamado polvo de proyección, que como su propia palabra indica... ¿Polvo de proyección? Sí, proyectado sobre cualquier metal innoble, cualquier tipo de metal, lo transformaría en oro. Esa es la prueba evidente de que has conseguido la gran obra, de que has conseguido la piedra filosofal, lo que se llama habitualmente en la alquimia, ¿no? Lo que acaba de contar José María es ni más ni menos que una reproducción ante un plato de televisión de lo que se ha estado haciendo a lo largo de toda la historia por parte de alquimistas, delante, pues normalmente de grandes mecenas, de reyes, de monarcas, de pontífices. ¿Se tiene constancia histórica de otros personajes antes de este misterioso chanfré que también lo hicieron? Sí, muchos. Era la prueba evidente de que ese personaje era alquimista y que podía conseguir para el mecenas de turno, ¿no?, la gran cantidad de oro que quisiera. Pero todavía hay historias más, iba a decir, asombrosas e incluso truculentas. Yo sé, José María, que este personaje te hizo también otro tipo de demostraciones que tenían que ver con el otro gran sueño de los alquimistas. Siempre se le da importancia a lo del oro y el plomo, pero pocas veces a la inmortalidad, que también perseguían. Hubo pruebas hasta con animales, ¿no? Sí, nos enseñó un documento del Instituto Pasteur en el que decía que el líquido que se les había entregado no estaba compuesto por material conocido, por los científicos de ese instituto. Eso ponía el papel. Y preguntado qué es lo que era, él dijo que era el elixir de la vida, el líquido de la vida, el agua de la vida, una historia parecida, y que, en fin, podría hacer revivir a los muertos. Claro, en fin, no era... Te quedaste como un poco parado, por lo menos. Sí, no era para sonreír, pero casi. Y él propuso hacer una prueba, evidentemente no con un ser humano, sino con un animal, con un perro. Y lo hizo con un perro muerto, al que evidentemente estaba muerto, y le inyectó el líquido en cuestión, y al cabo de unos minutos empezó a moverse, a temblar, unos estertores, como si fuera un epiléptico, y se puso de pie, que dio unos pasos y murió. Vamos, y se volvió a caer. ¿Tú estabas allí? Sí, sí. ¿Y qué piensas de eso, como periodista? Prefiero no pensar nada, porque si realmente creo en todo eso, creo que modificaría mi vida. Así que yo lo veo, y una vez acabado el espectáculo, yo me voy y a otra cosa mariposa. No es mala postura. No quiero meterme en esas historias, porque esas y algunas otras que he visto, pues hombre, son como para ponerte a temblar. Ahora recordamos alguna, José María, si te parece. Por cierto, Mar, en España ha habido grandes alquimistas. Hablamos de un hombre que vivía en París, un hombre de un país con gran tradición en este tipo de asuntos, pero en España también hemos tenido alquimistas. Sí, claro. España es la puerta de entrada de las doctrinas alquímicas procedentes de Oriente, ¿no?, que a través del Islam entran en Europa a través de la puerta de España, ¿no? En España, los alquimistas más conocidos españoles es lo que Menéndez Pelayo, en su libro sobre los heterodoxos españoles, llama el trío de sabios catalanes, ¿no? Ramón Llull, Arnau de Vilanova y Juan de Rupestisa. Considerados sin discusión como alquimistas. Sí, considerados como alquimistas. Desde el punto de vista histórico se ha demostrado en la actualidad, ¿no?, que los escritos, ¿no?, que iban con sus firmas, con sus nombres, claro, imagínate, son personajes de la época medieval,
de la Edad Media. Son todos manuscritos que teóricamente figuran con sus nombres, pero las investigaciones históricas han demostrado que no son alquimistas como tales, pero que bueno, otros alquimistas que del mismo entorno, ¿no?, de la zona catalano-occitánica, utilizaban los nombres de estos tres grandes sabios para dar publicidad y dar renombre a sus escritos alquímicos y que así se difundiesen con mayor facilidad. Diciembre de 1975, no hablamos del medievo, hablamos de hace 30 años, un inmenso estudio, Televisión Española, el programa de más audiencia que podían seguir, José María, ¿cuántos millones de oyentes? Hombre, de televidentes, perdón. Era una época en la que la televisión se veía mucho, 15, 16, 17, 20 millones de espectadores. ¿Quién los quisiera ahora? Madre mía. Hombre, ahora es más complicado. Es curioso, pero este personaje, para agregar más misterio a su historia, aseguró tener 400 años, ni más ni menos. Era una especie de reencarnación del conde Saint-Germain, como suena. ¿Y quién es ese conde? ¿Quién es el conde de Saint-Germain? Parece ser una especie de fábula, de viejo mito, o quién sabe si rotunda realidad, que se va repitiendo a lo largo de los siglos. Un individuo con muchos años a la espalda, más de siglos, se podría decir, y que, al parecer, en su día, pudo encontrar el gran secreto que perseguían todos los alquimistas. ¿Quién lo sabe? ¿Un viejo cuento? ¿Una historia científica digna de ser resuelta? Hemos preguntado a nuestro querido amigo Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero, para que nos haga una mínima biografía de este misterioso conde, Saint-Germain. El primer dato que tenemos acerca de él es a mediados del siglo XVIII en Inglaterra, precisamente porque es acusado de participar en una de las conspiraciones contra el rey de Inglaterra, al que consideraban un impostor los defensores de los Estuardo. Posteriormente se ve al conde de Saint-Germain en la corte de Francia introducido al máximo nivel. Incluso parece que a través de la marquesa de Pompadour, amante del rey Luis XV, tuvo estrechas relaciones con este rey y cumplió misiones diplomáticas de alto contenido. Y no menos curioso es saber que el tal Chanfré dijo que se había cruzado con alguien y este le había dado su secreto, un tal Fulcanelli, José María. Sí, él mencionaba mucho a Fulcanelli como el hombre que le había introducido en el mundo de la alquimia y todo eso. La verdad es que yo no presté mucha atención a la historia de Fulcanelli porque a mí lo que me interesaba era él y la posibilidad que tenía de que él hiciera aquello que yo quería que hiciera. La historia de él tampoco me importaba demasiado porque sabía que en televisión no teníamos mucho tiempo para explicarla, ¿no? Pero sí que mencionaba varias veces al tal Fulcanelli. Fulcanelli. ¿Quién es Fulcanelli, Mar? Pues Fulcanelli es el alquimista más famoso del siglo XX. Es como si dijésemos, cada cierto tiempo, cada cierto periodo de tiempo se tiene que reproducir el interés por la alquimia y no sé si es casualidad o no, pero aparece un personaje destacado, en este caso es Fulcanelli, a principios del siglo XX, un personaje, un francés, desconocido, del que no se conservan imágenes, sus escritos se publicaron años después por algunos de sus discípulos, y un personaje que dijo haber conseguido la piedra filosofal. Es el que luego ha motivado a legiones de seguidores en toda Europa y en América también, para iniciarse en el mundo de la alquimia, ¿no? Y siempre el alquimista parece que se cruza con otro alquimista en un momento de su vida, le revela la gran verdad y le pasa su secreto. En este caso, el pequeño crisol, José María, que te mostró en televisión española delante de millones de personas, una cosa como muy humilde, no parecía nada digno de un rey, ni mucho menos, una cosa muy humilde, no, era donde se producía el milagro. Una especie de bol, yo creo que de hierro, de un color de hierro fundido, un color oscuro, no tenía nada por ningún lado, lo observamos, lo miramos, no tenía ni dobles fondos, ni nada por el estilo, ni no había nada, absolutamente nada. Y ahí se producía la milagrosa milagrosa transformación. Ahí al calentar es lo que se producía, se cambiaba un metal por otro. Cosa importante, José María, porque hemos visto fracciones de aquel programa mítico y legendario, aquel directísimo, en ningún momento él toca, ni el crisol, ni el plomo, ni el oro. Importante dejarlo claro, ¿no? No, fueron los químicos los que tocaron allí y yo también. Y los que miramos al final aquello. Por cierto, Mar, hay gente que se puede sorprender si supiera que Felipe II, un rey el más importante de su tiempo, en cuyo imperio no se ponía el sol, tenía una gran pasión, la alquimia. Y en el Escorial, si no tengo mal entendido, llegó a hacer un laboratorio con cosas como estas de su tiempo, un laboratorio alquímico. ¿Qué se buscaba? ¿Por qué se hizo eso? Lo que buscaba Felipe II era lo que buscaban todos los príncipes del tiempo. Hay que pensar que Felipe II vive en un periodo de la historia en el que la alquimia sufre un boom, una explosión interesantísima que atrae a todo tipo de personajes.
Inicialmente Felipe II lo que estaba buscando era pues, bueno, la transmutación de los metales en oro. Él lo que necesitaba era oro para pagar a sus tropas distribuidas. Búsqueda de riqueza pura y dura. Exactamente, tropas distribuidas por toda Europa y tenía que mantener un imperio. Pero según se va haciendo mayor y va viendo que no tiene un heredero para su corona, se le van muriendo todos los hijos poco a poco, pues bueno, decide o debe pensar que tiene que mantenerse con vida el mayor tiempo posible y entonces pues busca la otra gran quimera de la alquimia, la de la prolongación de la vida, la inmortalidad. Y es por eso por lo que construyen los aledaños del monasterio del Escorial un fastuoso, porque es el adjetivo que le corresponde, laboratorio alquímico, el más importante de toda la Europa del momento. De toda Europa, el más importante en el Escorial. Sí, el más importante y el más grande. Hoy en día solamente se conservan las paredes exteriores, ¿no? Era una casita aneja al laboratorio, al monasterio del Escorial. Solo se conservan las partes externas, ¿no? Pero en el interior queda aún marcado donde estaban las grandes torres filosofales, los aparatos de destilación, en los que se elaboraban cantidades ingentes de medicamentos diariamente en búsqueda de ese oro potable, de esa quinta esencia, de ese elixir vital que pudiese prolongar la vida del monarca. Oye, José María, este chanfré se va del programa, imagino que el impacto es brutal, no sé si se queda pululando por España... No, se fue, ¿no? Se fue y yo no volví a saber nada más de él hasta que un día leí en los periódicos que se había suicidado a los pocos meses. Él estaba preocupado, daba la impresión de que vivía como con presión, ¿no?, por ese secreto que había sido donado. Yo le hice la pregunta más tópica que te puedes imaginar, naturalmente, después. Le dije, y realmente si puedes convertir el plomo en oro, primero, ¿por qué no lo conviertes para ti como buen negocio que podría ser? Y me dijo, no, porque en el momento que esto se supiera, que yo me he enriquecido de esta manera, no tardaría mucho tiempo en que fuera secuestrado por gentes malas que tratarían de convertirme en una fábrica de oro. Así que esto no pasa, no quiero yo que pase de más que de un mero experimento y no como una fábrica de producción. Tenía algunas normas, te contó algunas normas, creo que una de ellas era hacerlo siempre en público, ¿no? Esa transformación tenía que ser pública siempre. Sí, y además realmente no quería nada más. Primero no lo hacía en muchas ocasiones, lo hizo en pocas ocasiones. Y después no quería que nadie pensara que esto era una fábrica de oro, ni mucho menos. Oye, Mar, por cierto, hablamos de un elemento que es cambiar el plomo en oro. Hay una gran polémica, recuerdo cuando tocamos este asunto en Milenio 3, intentando acercarnos por vez primera a este mundo de la alquimia. Hubo una gran polémica, digo, entre joyeros, químicos, físicos, es posible, no es posible, hacen falta muchos, pero había otros procesos artesanales menos conocidos para curarse, para elementos de salud que les van a sorprender muchísimo. Por ejemplo, ¿han oído hablar del oro potable? En esa época los alquimistas preparaban una serie de mejunjes, por ejemplo, oro líquido para beber. Se suponía que era un producto puro que daba paz, daba vigor. Ese tipo de cosas también les hacían los alquimistas, no solo buscar la piedra filosofal. Sí, claro. Eran las dos grandes líneas de investigación, podríamos llamarlo así, de la alquimia, ¿no? La transmutación metálica y la transmutación personal. La búsqueda de un medicamento capaz de curar todo tipo de enfermedades. Si el oro era el metal más puro, el metal por excelencia, pues bueno, si ingeríamos ese metal podría curarnos nuestras enfermedades, ¿no? Y era líquido, pues porque se consideraba, en aquel momento la medicina de la época consideraba que el cuerpo estaba formado por humores, el desequilibrio de esos humores provocaba la enfermedad, su equilibrio restablecía la salud, pues qué mejor manera de ingerir como tal humor, como tal líquido, el oro, ¿no?, el metal perfecto, bueno, pues para restaurar la salud. Y tú como doctora en farmacia, estudiosa de estos asuntos, ¿cuál es la receta o el bebedizo o el preparado más extraño alquímico que te has encontrado en la investigación larga para tus libros? Pues el que más te gusta a ti, te lo voy a contar porque es el que más te gusta, que es el de la quinta esencia de la sangre humana. Quinta esencia de la sangre humana, iba a decir tomen nota, pero no. Y se elaboraba a partir de la sangre, dicen las recetas de la época, de un hombre joven, pelirrojo, robusto, rollizo, bien formado. ¿Tenía que ser pelirrojo? Tenía que ser pelirrojo, sí, era fundamental, sí, por la teoría de las similitudes, ¿no? Si era pelirrojo, tomaban la sangre de color rojo, era por toda una serie de doctrinas que venían desde la época de los griegos, ¿no? Y por eso todo lo rojo, para que se uniese todo buscando un mismo fin, ¿no? Y esa sangre se destilaba progresivamente, una vez, otra vez, hasta que se elaboraba la quinta esencia, que era teóricamente la parte más pura de esa sangre, y eso se tomaba pues porque se consideraba que si ese hombre... Como esencia vital, casi. Claro, como esencia vital, era un hombre joven, como contábamos, ¿no?, con buena salud, bueno, pues esa salud que él tenía dentro de sí te la transmitía de esa manera a través de esa quinta esencia. Y eso se ve en los centenares de libros que esta exposición en una biblioteca dependiente de la Universidad Complutense
Complutense de Madrid ha efectuado sobre la alquimia, un mundo apasionante, fascinante, ya quizá perdido, pero que conserva todo su enigma. José María, este tal Chanfray, suicidado en extrañas circunstancias, se puede decir, ¿es uno de los personajes que más incógnitas te han dejado después de una entrevista? Hablamos de gente del misterio. No, me sorprendió mucho también un tal Matthew Hennings, inglés, que decía tener poderes para hacer crecer las plantas con solo mirarlas. ¿Pero decía o lo hizo? Lo hizo naturalmente. Nosotros hicimos el experimento en el propio plató del Estudio 1, compramos un par de plantas que él ni siquiera vio, ni tocó, estuvieron guardadas en un camerino durante todo el tiempo hasta que llegó el momento de sacarlas al estudio. En ese momento unas azafatas las pusieron en el centro del estudio, se aproximó el tío, se aproximó un par de metros nada más, quiero decir, no tocó nada, no tuvo ningún contacto con las plantas. Él se concentró, empezó a pensar lo que pensara y vimos cómo las plantas crecían, subían. Tampoco crecieron 3 metros, pero vimos cómo la planta crecía. A la vista de todos. Y bueno, pues esto es que le deja a uno un poco... ¿Cómo le deja? Pues muy desconcertado, ¿no? Porque cualquiera puede pensar, bueno, eso será truco. Bueno, pues será truco, pero es un truco muy complicado cuando un hombre no ha tocado eso, no ha tenido ningún contacto, no las ha visto y a distancia es capaz de hacer eso. Es imposible porque nosotros, mejor que nadie, sabíamos que la planta era nuestra, que no había ningún truco en ese terreno. El impacto de los invitados que solía llevar José María Íñigo a sus programas era brutal. Una reacción en cadena al día siguiente, impresionante, yo creo que hoy inimaginable. La más importante, lo decíamos antes, Uri Geller. Y me iban a matar los telespectadores de Cuarto Milenio si no le pregunto a José María qué fue de Uri Geller después. ¿Es cierto ese rumor de que se hizo rico casi como alquimista del petróleo? Estuvo trabajando varios años para Petromex, la empresa nacional de petróleos de México, como zahorí de petróleo. Él salía, no sé si cada mañana o cada semana o cada cuándo, a buscar petróleo en un helicóptero y decía, allí hacían una prospección y había petróleo. Y así estuvo varios años. Imagino que le daría una suculenta comisión y de eso vive ahora magníficamente a las afueras de Londres, en una especie de castillo. Realmente compró un pueblo con un castillo. ¿Compró un pueblo? Sí, un pueblo entero. Él vive en el castillo y las casas del pueblo las ha regalado a sus amigos. Sobre todo por seguridad, dice, porque sé por lo menos que estoy rodeado de amigos. Y pasa su tiempo dedicado a hablar, ir a visitar hospitales y hablar con los niños con enfermedades terminales para tratar de hacerles más fácil el paso de la enfermedad, de paliar los dolores, utilizando o transmitiéndoles los poderes que él dice tener. José María, si te parece, un día, primero agradecerte tu visita, para nosotros es un honor. Encantado. Un día hablamos de Uri Geller, ¿te parece? Encantado. Mar, por último, vamos a hablar ahora con nuestro querido compañero Santiago Camacho, vamos a escucharle, mejor dicho, hablando del fin tan misterioso de este personaje, Chanfray. A nivel de alquimia, ¿qué te parece este individuo? Porque tú te has permanecido ahí en un segundo plano hablando de este hombre. ¿Era un caradura que se aprovechó de un secreto real o era un alquimista de verdad? Teóricamente él tenía un secreto que le habían dado, pero él como tal no era, por lo que parece, no, aparentemente no era un alquimista. Él no había conseguido ese polvo, ese líquido con el cual hacía la transmutación, sino que se lo habían dado, ¿no? De ahí que tuviera tanto miedo a no hacer oro, a no transformarse en una fábrica de oro, porque él no tenía el secreto, él solamente tenía la pequeña muestra, es mi opinión, ¿no? ¿Y ese fin dramático sería también propio de muchas historias relacionadas con la alquimia? Sí, es propio, se ve a lo largo de la historia, siempre terminan así. Fin dramático. José María, Mar, por supuesto, muchísimas gracias a los dos. Como decía, Santi Camacho pone un dato más en esta extraña crónica. ¿Cómo murió? ¿Cómo se lo encontraron? ¿Por qué estaba tan presionado? ¿A quién tenía miedo el supuesto conde de Saint-Germain? El final de Richard Chanfray fue dramático. Según cuentan sus conocidos, el polvo de proyección, la piedra filosofal con la que llevaba a cabo sus actuaciones, un buen día se terminó, y con ella el lujoso estilo de vida que le había proporcionado. Ya no había coches lujosos, propiedades en la Costa Azul, vacaciones en países exóticos, los acreedores le acosaban por doquier, así que no le quedó más camino que suicidarse. Utilizó el monóxido de carbono del tubo de escape de su coche y en compañía de su amante, dejando una escueta nota de suicidio, se quitó la vida llevándose consigo a la tumba el secreto de la procedencia de esta piedra filosofal.